Y está también alguien por acá que creo que nos puede ayudar. Me gustó mucho algo de, es un don, bueno, ahorita algo que aquí nos explique el doctor, el divulgador científico que estudió ingeniería en telecomunicaciones, doctor en física de partículas, divulgador científico en la era moderna de Burgos, España. El científico influencer tiene más de 3 millones de suscriptores en YouTube, más de 2 millones en Instagram. Explica en sus videos lo que muchos quieren saber, pero pocos lo entienden o lo entendemos, pero es cuestión de estudiarlo, meternos ahí para que vea lo divertido que lo hace. Con su conferencia Superhéroes con Bata, vuelve a la Universidad de Sonora hoy como parte de las actividades del 81 aniversario. Hace un año impartió 2 pláticas ante el éxito de la convocatoria, siendo el tema el bosón de Higgs, una partícula que se desintegra casi de manera instantánea y que fue encontrada nuevamente entre el 2011 y 2012, dando paso a un descubrimiento único que podría dar respuesta a muchos otros fenómenos. Es decir, hablo de nada menos que Javier Santaolalla. Y qué gusto y qué honor tenerte por acá, mi estimado. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Un gusto para mí estar aquí, por supuesto. Gracias, igualmente. Estudiándote, por supuesto, en todo lo que haces, felicidades por Muchas cómo gracias. explicas, muy divertido. Me encantó cómo digo, wow, cómo un científico nos da bola a muchos periodistas. Y sí. Es que hace periodismo, ¿no? Digo, es que uno escucha al científico y dices, pues no, pues es que el científico no más habla cosas serias y tiene que ser duro, con traje y con lentes, ¿no? Y parecido a Einstein o alguien. Y no, pues es lo más divertido que hay, y habla de temas que te los explica muy bien con otros especialistas. Me encantó mucho cómo abordaste el tema del fentanilo, maestro, y cómo lo pusiste. Y dijiste algo que sirve para lo que estamos viendo, Javier. La tecnología es un don en las manos del ser humano, dijiste en el video, y nosotros debemos determinar qué uso le damos. Es decir, pero en algunos casos la estamos usando pues para matarnos entre los humanos. Pues ve las armas nucleares, usamos la tecnología para hacer armas y matarnos entre los humanos. Y pues como es el fentanilo, al ser una droga sintética derivada del opio, pariente de la heroína, Sí. y la morfina es de 50 a 100 veces más letal que la heroína y la morfina, la tecnología, droga sintética que se usa en laboratorios. Digo, 2 ejemplos de cómo la tecnología no debe usarse, pero tú dijiste muy bien, muy claro, lacónico. A ver, la tecnología se usa bien, usarla en las manos del hombre correctamente puede dar una gran, vamos a decirlo, avance a la humanidad. En este contexto, ¿qué opinas del uso de la tecnología, de lo que está pasando en Israel? Sí, y es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se descubrió el fuego, sería para calentar alimentos, para calentar al ser humano y rápidamente para quemar aldeas. Y lo mismo ocurrió, se descubrió el hierro, le sirvió para muchas aplicaciones civiles y rápidamente también para romper escudos, para arrasar. O sea, es algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Parece que es algo incluso innato o ya directamente forma parte de la naturaleza del ser humano. Uno descubre una nueva forma de experimentar el mundo y rápidamente la aplica a muchas cosas, y entre ellas pues a eso que también parece que es parte inherente del ser humano, que es la conquista, la lucha por poder. Y en este caso pues es lo mismo de siempre, pues tantas tecnologías como la dinamita, que Alfred Nobel la descubrió para mejorar muchas obras civiles, puentes, minas, y rápidamente se convirtió en un arma terrorífica de guerra. Pues estamos viendo otra vez lo mismo de siempre, el ser humano con su lado más bondadoso y más bonito y más creativo y desde luego más inspirador, y por otro lado el más oscuro, el más tenebroso, y el que es más capaz de generar pues cosas tan terribles como las que estamos viendo. Entonces la tecnología genera espacio de posibilidades, y el ser humano elige qué posibilidades va a aplicar esa tecnología y cuáles no. Y eso es nuestra responsabilidad de todos nosotros, no solo de los que están ahora mismo en el campo del frente. Todos participamos en esa gran reflexión. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Darle un buen uso, es lo que querías decir? No solo dar un buen uso en nuestro espacio individual, sino que todos somos de alguna forma partícipes del mundo que creamos. Es verdad que un grano de arena no hace montaña, pero la suma sí, y al final todos tenemos impacto, algunos más y otros menos, en
en la forma en que la sociedad se percibe a sí misma y los usos que queremos hacer de nuestras posibilidades. Todos tenemos poder de votar, poder de decidir, poder de afectar nuestro entorno. Entonces lo que quiero decir es que al final son decisiones que a unas personas más que otras, pero a todos nos resulta relevante, y lo hacemos en el día a día. El uso que hacemos de las cosas, de la tecnología, afecta también el futuro o el espacio que queremos dar a la tecnología dentro de la humanidad. ¿Y cómo ves el futuro de la humanidad en ese contexto? Pues lo mismo, yo intento leer mucho porque estas preguntas ya incluso rebasan mucho mi campo de experiencia, que es la física, pero intento desarrollarme también como ser humano y leer otras cosas. Soy consciente de que autores como Harari son muy optimistas acerca del ser humano, con cifras muy espectaculares acerca de cómo se ha reducido el número de conflictos a nivel mundial, cómo se ha aumentado las agrupaciones humanas en torno a organizaciones cada vez de escala mayor, casi a escala mundial. Y si seguimos ese tipo de razonamientos, pues parece que podemos imaginarnos un futuro donde cada vez las guerras son menos relevantes, son más puntuales y afectan a menor número de personas. Yo quiero alinearme con esa visión, sin olvidar que dentro del espíritu humano pues está también las ansias de poder, de conquista, y eso hace que cuando aumenta la tecnología, las capacidades del ser humano, si lo alineas con esa naturaleza de lucha y de conquista, hace que yo pongo, o deberíamos poner esa alerta roja, ¿no? Cada vez tenemos más poder para autodestruirnos, y no hay que olvidar que, aunque sí es cierto que como Harari y otros piensan que parece que vamos por la buena línea, en cualquier momento tenemos la capacidad de autodestruirnos, autoaniquilarnos y acabar con el futuro de la especie. ¿Tenemos salvación entonces, desde tu perspectiva? Sí. Yo también soy tecnooptimista, y creo que la tecnología, la ciencia, el conocimiento, la educación, creo que somos la generación más educada de la historia de la humanidad. Creo que cada vez se están abriendo más espacios de educación, de discusión, de debate. Creo que va ganando también el raciocinio frente a los instintos más terroríficos, y en ese sentido yo creo que se está dando esa situación paradójica donde yo creo que el ser humano avanza en cuanto a las líneas generales de formación, educación, conocimiento, y por otro lado la paradoja surge porque cada vez las armas de destrucción son más poderosas. Entonces eso genera un equilibrio muy sutil, que en cualquier momento se puede la balanza ir a un lado o al otro. Pero definitivamente, bueno, hay un proyecto también muy curioso que es el reloj del fin del mundo, ¿no? Que no sé si conoces, pero unos académicos de forma simbólica han puesto un reloj que anuncia cuán cerca estamos de autodestruirnos, y es un reloj que cada vez se acerca a la medianoche. Entonces creo que somos conscientes de la capacidad que tiene el ser humano de afectar al entorno y a nuestra propia supervivencia, pero cada vez hay más vías de salida de esos conflictos que yo al menos veo que de forma optimista podemos confiar en que con educación, con diálogo, poco a poco vayamos limando esas asperezas y creando un mundo más conectado, más unido, más global, y con más recursos para salir de estas situaciones de tensión. ¿Cuál sería el principal reto de la humanidad entonces, de los humanos? Pues yo creo que también ahí ha escrito sobre esto ha escrito mucho el científico Michio Kaku. Según su visión, que es muy futurista, una civilización, como puede ser la humana, por ejemplo, tiene varias fases. Y las fases van relativas a la capacidad de generar energía. No genera la misma energía un cavernícola que una persona de la revolución industrial, que un ser humano hoy, o que dentro de 1000 años. Según aumenta la energía que tenemos disponibles en nuestro entorno, aumenta nuestra capacidad tecnológica. Según esa escala, estamos prácticamente dentro de la clasificación que se llama Kardashev. Estamos en la escala 0, estamos en el 0,8 de una escala de 4, que sería ya una civilización perfectamente desarrollada. O sea, estamos, digamos, todavía en la cuna de nuestra civilización, la civilización humana. ¿Cuál es el reto que plantea él, y con el que yo estoy de acuerdo? Es que quizás somos un niño que antes de empezar a caminar ya tiene un cuchillo en la mano. Entonces, según un niño va creciendo, se va desarrollando la corteza, que es donde se toman las decisiones conscientes, y ya empieza a tener un control sobre su entorno. Pero tenemos la situación paradójica donde antes de desarrollar el autocontrol de la humanidad, ya tiene el arma para destruirse. Entonces quizás el reto es llegar a esa fase de, digamos, ya de madurez de civilización,
donde se genere ya una civilización planetaria con algún tipo con mecanismos de control y con ese tipo de asperezas, una madurez mayor en cuanto al comportamiento de civilización, para gestionar esa tecnología que tenemos, que ha desbordado nuestra capacidad de gestión. Digamos que ha crecido más rápido la tecnología que nuestros mecanismos sociales para gestionarla. Y eso genera el reto de qué pasa si esa tecnología nos desborda debido a que no tenemos esas herramientas sociales, civiles, para gestionarlas correctamente. Un ejemplo chiquitito es Internet. Ha llegado primero Internet y YouTube antes que la legislación al respecto. O sea, vemos cómo la tecnología muchas veces va anterior a la capacidad que tiene el ser humano de gestionarlo. Los viajes al espacio, todavía no hay una reglamentación, una legislación clara al respecto, y ya estamos lanzando cosas. O sea, el ser humano va detrás de la tecnología, y es el mayor reto, conseguir que la civilización madure antes de que nos autodestruyamos por esa falta de madurez de civilización. Hablando de, ¿vamos a ser sustituidos por robots los humanos o la inteligencia artificial? ¿Qué opinas de esto? Pues es una pregunta muy, muy sutil, muy delicada. Me cuesta mucho posicionarme con una respuesta clara porque, bueno, uno de mis ídolos decía que es muy difícil predecir, en particular el futuro, y estoy muy de acuerdo en que cuando nos ponemos en esa posición de adivinos, pues es muy fácil equivocarse porque es impredecible el ser humano. Pero con lo que tenemos, pero hablando de la importancia de la tecnología, ve cómo hemos empezado, y como dices tú también, nuestro reto es, yo creo, la maduración, la conciencia, ¿no? La autoconciencia, es decir, el autogobierno, vaya, y tener cuidados con la tecnología. Por eso yo digo, en lo que estamos viendo, los robots, la inteligencia artificial, ¿nos va a sustituir o nos va a complementar? Claro, lo que decía un poco es muy difícil de prever, y aquí es muy importante lo que decía antes también, de que todos nos convirtamos en motores o piezas de opinión y de acción, porque son decisiones que estamos tomando hoy que van a sin duda tener impacto en el futuro de la humanidad, y creo que a todos nos corresponde dar un paso al respecto. Y en ese sentido pueden ocurrir muchas cosas, que es lo que planteas. O sea, perfectamente se puede transformar la inteligencia artificial y la robótica al servicio de la humanidad y hacer que sea una especie de inteligencia robótica social que de alguna forma complemente nuestras debilidades y ayude a que nuestra naturaleza humana se beneficie de las capacidades robóticas. Pero hay gente que prevé que el ser humano no es más que un eslabón más hacia un tipo de vida perfeccionada, en la cual el ser humano pues tiene que dejar atrás su naturaleza y, bueno, despedirnos de nuestra naturaleza digamos biológica, y dar paso a un tipo de vida pues que basada en el silicio, ¿no? Una vida inteligente que estaría dominada por las máquinas. Esto es muy futurista, pero el ser humano, claro, no puede prever qué puede ocurrir dentro de 1 millón de años. Si mandas un celular hacia 200 años atrás, y digo 200 y no 2000, lo ven y se pensarían que es magia. No pueden prever ciertas cosas. Entonces, sea que el ser humano continúe en la línea biológica y usemos las máquinas para nuestro bienestar, o sea que seamos más que un eslabón hacia otro estilo de vida y otra forma de vida que sería perfeccionada a través de la tecnología, es algo que a mí me cuesta mucho imaginar, porque si hablamos de escalas de miles o millones de años, creo que no podemos descartar nada. ¿Lograremos confirmar si existe vida en otro planeta con los ovnis? Fuiste muy crítico con lo que presentaron en Estados Unidos, bueno, por lo que estaba ahí en ese momento asequible, disponible, porque todo es en hipótesis, y también con lo que ocurrió con Jaime Maussan, y cómo no. Y es un tema que te fascina también, es decir, que te apasiona. Lo es. Es decir, y tú decías, por eso, y te pregunto, ¿lograremos, hay tiempo, o la humanidad logrará confirmar si existe vida en otro planeta? ¿Qué ha hecho falta? Sí, ese enfado viene en parte porque soy tan fan y me gusta tanto que cuando veo que se distorsiona, es que todo ese ruido afecta negativamente al propio fenómeno extraterrestre. Quiero decir, no es que yo quiera ir en contra del fenómeno extraterrestre, al revés, me encanta el fenómeno extraterrestre, pero genera un ruido innecesario que desconfigura y desvirtúa todo el propósito y lo mancha. Entonces, creo que, de nuevo, es una pregunta sobre adivinación de futuro que me parece súper interesante. Me cuesta posicionarme. Yo personalmente me encantaría que así fuera, por lo menos en mi tiempo de vida. Creo que, y lo digo en los vídeos, que creo que el consenso casi universal dentro del mundo de la ciencia es que tiene que haber vida fuera de la Tierra,
creo que es muy posible que encontremos vida fuera de la Tierra antes de que yo muera. Creo que es verdaderamente muy posible, porque ya hay tecnología para empezar a analizar las atmósferas planetarias y ya se está empezando a detectar ciertas moléculas que puedan indicar, se llaman biomarcadores. Son moléculas que de por sí ya nos pueden servir de indicio de existencia de vida. O sea, no hace falta encontrar la vida para saber que existe, porque existen biomarcadores que son de alguna forma trazas que deja la vida, que de alguna forma nos permiten inferir su existencia sin necesidad de encontrar la vida. Pero falta comprobarla. No, porque si encuentras un biomarcador que digas, esta molécula solo lo puede generar la vida, has encontrado vida. De alguna forma, imagina que un extraterrestre mira la Tierra. ¿Qué va a encontrar? Pues va a encontrar una atmósfera muy dinámica donde surgen un montón de mecanismos, un montón de moléculas que solo la vida puede crear. Entonces, un extraterrestre puede saber que hay vida en la Tierra sin llegar a la Tierra, simplemente porque vea ciertas moléculas que son indicadores precisos de que ahí existe vida. Y creo que eso se puede conseguir en pocos años incluso. Ya está habiendo noticias. Hubo una de la atmósfera de Venus hace un año. Hubo otra sobre la atmósfera, sobre el metano en la atmósfera de Marte hace unos 10 años. Y creo que hace unas semanas hubo una sobre una atmósfera de otro planeta. O sea, esto puede llegar en cuestión de años o décadas. Que haya vida extraterrestre inteligente, eso va para más largo. Yo también soy de los que cree que sí, seguramente haya, pero el cosmos es absurdamente grande. Pero de nuevo, es un reto tecnológico que está posiblemente fuera de nuestra capacidad. Tengo otras 3 preguntitas que hacerte. ¿Cómo está el tiempo? ¿Puedo todavía, Luis? ¿O estamos muy apretados? Está soleado. ¿Mande? Súper rapidísimo. Bueno, súper rápido. Es que también tengo un corte no hecho. A ver, voy a hacerle las preguntas y ahorita nos voy a la corte. Estoy retrasando. Es que, imagínate, he tenido gente de Israel y todo lo que está pasando. Pero eso sí. todo es importante, todo suma. A ver, en otros 3 temas, y rápidamente para irnos. Los jóvenes y niños, ¿cómo los ves en relación a su participación en el desarrollo y cambios en el mundo? ¿Qué consejos les darías a los padres y a ellos en lo que estamos viviendo? Fuiste reconocido por el Senado mexicano y me gustó lo que dijiste, que ves algo diferente en las juventudes mexicanas, a diferencia de otros países, que ves más chispa aquí, es decir, ves algo, un encanto que a lo mejor muchos no logran ver. Veo una combinación de cosas. La primera es que creo que toda América Latina, la personalidad es muy diferente al resto del mundo, y es una personalidad que lo notas cuando salís a la calle. La gente es mucho más proactiva, mucho más intensa, es más emocional. O sea, tomas a un noruego y tomas a un mexicano y rápidamente, sin saber quién es quién, dices tú, este es el mexicano, por su forma de experimentar la vida. Esto es muy propicio para muchos aspectos del aprendizaje. El hecho de que tengas una naturaleza emocional, proactiva, intensa, favorece muchos procesos educativos. Y por otro lado, hay un hambre que en las sociedades, principalmente la europea, que quizás están mucho más asentadas en cuanto a comodidades, llevan varios siglos bastante estancadas en cuanto a un estilo de vida que quizás no favorece ciertos incentivos como el emprendimiento o el aprendizaje. Entonces creo que es una juventud muy hambrienta en el sentido de ambición. Y eso se nota pues, en las conferencias, que voy a dar una conferencia hoy en la universidad, en la Unison, y 3.000 chicos se apuntaron en solo 2 horas para una actividad educativa. Eso no lo vas a ver en Estados Unidos, no lo vas a ver en Italia, no lo vas a ver en Alemania. Es imposible, no tiene ningún sentido. Y eso da muchas esperanzas porque demuestra que hay inquietud. Y la inquietud es el primer paso hacia el aprendizaje, el conocimiento. La juventud de México está llamada a los cambios. ¿A qué te referías? Precisamente a eso, a que toda sociedad requiere de una juventud que tome un papel activo. Porque si la juventud está apagada, no hay relevo generacional y no hay nuevas ideas y la sociedad se apaga y se muere. Precisamente estoy hablando de una juventud que tiene una inquietud y unas ganas de ser participativa que no se ven en otras sociedades. Y a esto se le suma, que a mí me parece muy interesante... Y eso lo tiene México, dices tú. Lo tiene una juventud que quiere comerse el mundo. Y tiene otra cosa que también creo que es muy interesante, y es que se ha convertido en una tierra de atracción de talento, que es el otro elemento que creo que es muy bonito. México es un país acogedor, es un país no es endogámico, es un país que invita a venir, y se está convirtiendo, según mi punto de vista,
en lo que le ocurrió a los Estados Unidos del siglo XVIII y XIX, ese territorio donde la gente va a cumplir sus sueños, ese lugar de la tierra prometida de cumplir los sueños. Me estoy encontrando colombianos, venezolanos, argentinos, europeos, que venimos aquí porque es una tierra que nos da esa oportunidad, que nos tiende el brazo, que cree en nosotros. Y eso no ocurre, es que los mexicanos están acostumbrados a ser así, que necesitan verlo en otros sitios para que se den cuenta de lo bonito que es y las posibilidades que tienen, porque cuando uno contrasta y compara se da cuenta del futuro que tiene México en cuanto a estas dos cosas que he contado. ¿Cómo ve un físico desde la ciencia el cambio climático y qué nos espera? Hermosillo, pues somos de las ciudades más calientes del mundo, el desierto cada vez con más temperaturas más altas. Por ejemplo, la NASA ha dicho que el próximo año será más calor todavía, la ONU ha dicho que este año fue de ebullición. ¿Cómo ves esta situación? Sí, pues con preocupación evidente. Creo que en efecto estamos empezando a sentir las consecuencias de este aumento de temperatura, y los territorios cálidos como Hermosillo. España también está en una situación delicada porque se está desertificando y es algo que tiene consecuencias a todos los niveles. Y se prevé una crisis muy grande al respecto y un panorama en el que el ser humano va a tener que sacar lo mejor de sí mismo. Hablábamos antes de la necesidad de que los jóvenes, bueno, esto es un reto generacional que mi generación le va a pasar a la generación que viene, y que es importante que ellos sean conscientes y que estén preparados para recibir este reto. Van a encontrarse un reto muy duro, muy difícil, y al que van a tener que aportar muchas habilidades humanas, cooperación, talento, inteligencia, resiliencia. O sea, no va a ser nada fácil y va a requerir de mucha ciencia, pero también mucha humanidad, mucha unión, mucho sentimiento global, de país, porque es una, de país no, de mundo. Es una de esas cosas que hablamos antes de Israel y Palestina y todo esto. Vemos como el ser humano cada vez se enfrenta a retos más globales y la mentalidad sigue siendo regional. Y ahí está el reto que hablamos antes, porque si necesitamos una mentalidad global para resolver un problema, como el cambio climático no es regional, es un problema global. Mientras tengamos disputas regionales y actuemos de forma regional, va a ser difícil abordar un problema global. Entonces ahí está el verdadero, lo vimos con el COVID, en muchos países actuaron de forma muy egoísta, muy de forma regional, cuando es un problema que es global. O sea, no puedes atajarlo directamente acaparando mascarillas o acaparando vacunas, porque hasta que no ser el problema que está en Etiopía afecta a todo el mundo. Entonces ahí está, enganchando con lo que decíamos antes, el gran reto de las nuevas generaciones es empezar a pensar de forma global. ¿Qué es Dios para un científico en la era moderna? Corten. No, pues Dios está en todas partes, y a mí una de las cosas que más me gusta de esta cuestión es que hay muchas formas de entender a Dios, hay muchas formas de sentir a Dios, y toma diversas maneras de expresarse en función de cómo lo vive cada uno. Entonces, una de las cosas que yo también intento divulgar en mi forma de ver la ciencia es que dentro del mundo y pensamiento científico también entra Dios según cada uno lo perciba o lo entienda, y existen muchas formas de entender a Dios que sí son compatibles con el mundo científico. Hay muchos científicos que son religiosos, los ha habido a lo largo de la historia y siempre los habrá. El otro día leía al respecto de esto, que un poquito de ciencia te aleja a Dios y mucha ciencia empieza a acercarte a Él. Y bueno, pues en cierto sentido la ciencia te da nuevos modos de pensar y experimentar la vida que te hacen replantearte y conectarte con el sentido del todo en conjunto. ¿Dios existe? Pues, que de nuevo depende de lo que definamos como Dios, porque hay muchas formas de definir Dios, y ya dentro de esa forma de definición de Dios habría que empezar a hilar fino para llegar a tu propia respuesta, que es una respuesta no científica, pero la ciencia no dice ni que sí ni que no. Entonces la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Yo tengo mi propia respuesta, cada uno la suya. No hay ninguna respuesta definitiva, y es una de las cosas más bonitas que tiene la vida. Para mí la cosa más bonita que tiene la vida es el misterio, y uno de los grandes misterios de la vida es si existe Dios y qué hacemos aquí. ¿Tú crees en Dios? Yo estoy en un proceso de experimentación, de reflexión y espiritual, intentando entender mejor estas cuestiones, y ahora mismo no tengo una respuesta cerrada. Hoy estarás a las 18 horas en el gimnasio universitario Héroes con Bata, la conferencia. Rápidamente, ¿de qué se va a tratar? Porque está lleno ya, antes de que llegara ya. ¿De qué se va a tratar? Sí. Bueno, la idea es precisamente hablar de esto que estamos contando, de que todos tenemos un superhéroe dentro, porque al final la acción del cambio está en todos nosotros, y que ese superhéroe que todos llevamos dentro
puedes salir de alguna manera a través de la ciencia, porque la ciencia te da mecanismos para de alguna forma convertirte en un superhéroe. Vean lo que han hecho los médicos con el COVID, vean lo que hacen científicos con el cáncer, con las comunicaciones, con los viajes en el espacio. Son cosas que uno ve y dice, aquí están verdaderos superhéroes. Te agradezco mucho tu tiempo, Javier. Un placer, ha sido muy Hermosillo, interesante. Sonora, y que sigas viniendo y para que nos sigas enseñando mucho. Gracias. Amo esta tierra y con muchas ganas, todavía no me he ido, pero muchas ganas de que esta visita se repita en el tiempo. Pues acá te vamos a estar invitando y también siguiendo tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Santaolalla, divulgador científico, hoy a las 18 horas en el Gimnasio Universitario dentro del marco de festejos de la Universidad de Sonora.